hombres y mujeres del mundo. En República Dominicana parece ser que el sol murió, no brilla, y la luna ha dejado de ser bella cuando es llena en particular. Ya no hay forma que los poetas puedan inspirarse en nuestro país. Quiero que sepas que vivimos de escándalo en escándalo, de noticias duras, feas, que provocan alteración en la mente y en el ánimo de hombres y mujeres que residimos o habitamos en esta tierra. Ante todo, debo decirte que para el año 350, antes de nacer Cristo, una ciudad llamada Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego, o sea, Grecia. En Atenas se iba desarrollando una democracia, pero con asamblea popular y tribunales de justicia, integrados por la población misma, o sea, por los ciudadanos y ciudadanas. La asamblea popular en Grecia para ese entonces era la reunión de los habitantes de un lugar. Todo se sometía a la aprobación o desaprobación de la asamblea. Los tribunales de justicia se integraban teniendo como jurado al propio pueblo. 100, 500, 1000, 2000 jueces o jurado. Por eso la muerte del gran sabio Sócrates, que fue un hombre extraordinario, un gran pensador, que no dejó nada por escrito, porque él conversaba con el pueblo, conversaciones que hacía a través de preguntas. En el 399 a.C., ocurrió tras ser acusado de introducir nuevos dioses y de desviar a la juventud por caminos cerrados, se le acusaba. Por una escasa mayoría fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. 500. Resulta de interés saber que Sócrates seguramente podía haber suplicado clemencia. Al menos podría haber salvado la vida si hubiera aceptado abandonar Atenas, retractarse de las ideas que sustentaban sus enseñanzas o prometer que jamás volvería a dialogar con los jóvenes de la ciudad. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido Sócrates. Sócrates no fue igual que nosotros. Él valoraba su propia conciencia y, la verdad sea dicha, más que su propia vida. Preservaba su honor, su dignidad y su veracidad. Aseguró haber actuado por el bien del Estado griego, o sea, del pueblo, y aún así lo condenaron a muerte. Poco después, bebió la copa de veneno ante sus amigos más íntimos. Luego, cayó muerto al suelo por defender su verdad y su dignidad. Muchos se preguntan por qué tuvo que morir Sócrates. Esta pregunta ha acompañado a la humanidad durante 2424 años. Quiero que sepas que Sócrates no es la única persona en la historia que llevó su convicción hasta el final, incluso a costa de su vida. Nos llega a la mente la figura de Jesús de Nazaret, quien aceptó morir crucificado, torturado y vejado, también por fidelidad a su convicción. Tanto Jesús como Sócrates desafiaron a los poderosos de su época, denunciando toda clase de injusticias y abusos de poder. Finalmente, esta labor les costaría la vida. Además, en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates, encontramos varios puntos en común. Ambos pudieron haber suplicado clemencia y salvar así sus vidas. Quiero que escuchen lo siguiente y deseo que no lo olviden. Aquello que Sócrates y Jesús proclamaron con años de diferencia,
respondía a una vocación que habrían traicionado si no hubieran llegado hasta el final. Al caminar hacia la muerte con la cabeza erguida, reunieron miles de partidarios. Hoy existen millones. Aunque establezco esta comparación entre Jesús y Sócrates, no afirmo que fueran iguales. Lo que deseo señalar es que ambos poseían un mensaje inseparable de su valentía personal. Pero los dos se interesaron por el ser humano y por los problemas ajenos. Ambos hicieron que las luchas de las ideas bajaran del cielo a la tierra, que vivieran en las ciudades y entraran en los hogares, obligando a los seres humanos a reflexionar sobre la vida, las costumbres y el bien y el mal. Buscaban que los ciudadanos despertaran su conciencia y participaran activamente en la realización de sus sueños para el bien común. Debemos saber que hay muchas cosas que desconocemos o no comprendemos, por lo cual debemos tomar conciencia de la necesidad de ser personas activas en la búsqueda de la verdad y de las causas de los problemas. Por eso debemos aprender a leer y escribir, estudiar, velar por la formación de nuestros hijos y permitir que ellos también nos hablen y nos enseñen. Quiero decirte que, aunque no sepas leer y escribir bien, puedes pensar y analizar si tienes o no trabajo, si tienes o no dinero o un seguro médico. Si se enferma tu mujer o tu hijo, ¿qué sucedería? Si tu hijo puede estudiar o no, si te has preguntado el por qué emigraste del campo y cuál es tu vida actual en el barrio. Solo preguntando puedes aprender y buscando el porqué de cada pregunta o respuesta puede despertar la toma de conciencia sobre tus responsabilidades y obligaciones hacia los demás, la sociedad y por encima de todo, la patria. Cuando digo por encima de todo es que hay que buscar una base firme para el conocimiento y esa base se encuentra en la razón humana, con su profunda confianza en la capacidad de aprender a razonar. Para ello es necesario adentrarse en los hechos y en las causas de cada suceso. No olvides que quien sabe lo que es bueno también tiende a hacer el bien. Esto significa que los conocimientos correctos conducen a acciones correctas y solo quien actúa así se convierte en un ser íntegro. Cuando actuamos mal es porque desconocemos otra cosa. Por eso es tan importante ampliar nuestros conocimientos. Por ejemplo, si no analizamos el comportamiento de los hombres y mujeres designados a funciones públicas, lo primero es saber que esa persona debe poseer un criterio político, una formación política, para comprender cómo opera el Estado y cómo debe actuar en el desempeño de sus funciones. Debe saber que se le designa para ser un servidor del pueblo, para defenderlo, educarlo, recibirlo con respeto, orientarlo en sus inquietudes, para ser garante del patrimonio público, proteger cada peso que se paga por impuestos, ser leal y serio en el manejo de esos recursos, distribuirlos según el presupuesto y los planes o programas, mantener informado al pueblo, comunicarse con él y escucharlo, por encima de todo, para el bien de todos, primero los pobres. Todo ser humano, especialmente quien es elegido para administrar y dirigir el patrimonio y los derechos de un pueblo, debe recordar, como enseñó el gran Sócrates, que es imposible ser feliz si no se actúa conforme a las propias convicciones. Y quien sabe cómo alcanzar la felicidad, procurará hacerlo. Por ello,
Quien sabe lo que está bien, también hará el bien, pues nadie desea ser infeliz. Me pregunto, ¿puede un funcionario o alguien que representa a otros y maneja recursos económicos vivir feliz y constantemente hace cosas que sabe que no están bien? Hay muchos que roban o hablan mal de los demás. Seguramente saben que eso no es correcto ni justo. Si es así, concluyo que eso no les trae verdadera felicidad. Una condición básica de la democracia es que el pueblo reciba la enseñanza necesaria para participar en su desarrollo. También hoy sabemos que una democracia joven requiere que el pueblo reciba buena educación, enseñarle a pensar, a tomar conciencia de lo bueno y lo malo, a expresarse, a adoptar una postura crítica ante los vicios y conductas de otros. Para que nuestras generaciones futuras tomen conciencia y no sean víctimas de la ignorancia que hoy padecemos, debemos empeñarnos en dedicar parte de nuestro tiempo a acompañar a nuestros hijos, a nuestras pequeñas criaturas, e enseñarles, recordando los consejos de nuestros viejos en el campo o de aquellos ancianos de la ciudad que nos hablaban de la honradez, la rectitud, el amor al prójimo, de no robar ni traicionar, de ser leal con los amigos, leal con su pueblo y preservar la memoria de la dignidad y el honor de nuestros antepasados. Para esa generación que hoy empieza a gatear, es decir, los niños, la educación es un asunto tan importante que no se puede dejar en manos de cualquiera. Es responsabilidad del Estado educar a niñas y niños. El Estado debe diseñar y poner en vigencia un sistema público de guarderías, escuelas y centros técnicos para adolescentes y jóvenes. Pueden existir colegios privados, desde luego, para quienes desean y puedan pagarlos. Pero el pueblo, las grandes masas, los hijos de los sin nombre, de los que deambulan sin rumbo ni ilusión, los hijos de los obreros que, vendiendo su fuerza de trabajo, crean la riqueza. Sus hijos y los del campesinado deben contar con escuelas dignas, campos deportivos, laboratorios, salones de teatro donde aprendan música y arte. Para ello se necesitan maestros y maestras con el espíritu de recursos, con el espíritu de aquellos de antaño, a quienes veíamos como padres y madres, que no enseñaron solo a leer y a escribir, sino sobre todo a pensar, a razonar, a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, a valorar la herencia de nuestros bisabuelos, la dignidad del hombre honrado y de la mujer honrada. ¿Qué significa robar, engañar, mentir? ¿Qué significa la lealtad y la traición? No solo hacia la familia o los amigos, ni del empleador al trabajador o viceversa, sino hacia el sujeto de mayor simbolismo y amor, el pueblo. No significaría nada. Cuando traiciono la función para la cual fui nombrado en el Estado, traiciono a cada niño y niña del pueblo, traiciono a cada anciano, traiciono a cada ser inválido, traiciono los derechos fundamentales de una nación. Podrás decir que no te enseñaron a tener conciencia, pero nuestros padres y abuelos no conocieron lápiz ni papel, y aún así fueron honrados, nobles, y distinguieron el bien y el mal. Yo opino, no sé si tú opinas igual, que todos poseemos esa capacidad. La conciencia, quiero que sepas, es algo con lo que se nace y es igual en todos porque la recibimos por herencia. Aquellos viejitos arrugados a los 40 y 50 años nos hablaban del respeto, la lealtad, el honor, la pureza
y por encima de todo del amor. Sin haber sido instruidos, aprendieron contemplando la naturaleza, hallando refugio en ella, usando la tierra como soporte y las aguas y canas como techo. Supieron tomar el agua de los ríos, proteger cada árbol y cada mata de aguacate o naranja, criar sus chivitas y becerras hasta verlas parir, alimentar a sus hijos con su leche, aprovechar cada pulgada de tierra para cultivar tomates, lechugas o guandules. Lloraron millones de lágrimas ante la pobreza y la impotencia de no poder alimentar a sus criaturas, pero nunca robaron, nunca mataron, ni pusieron en juego la honra. Sobre todo, tuvieron conciencia, la capacidad de reaccionar ante lo bueno y lo malo, conciencia que debería ser igual en todo ser humano. Y todos los que roban al pueblo actúan mal y colocan en riesgo a sus propias familias. Llegó el momento, dominicanas y dominicanos, de dejar atrás las lágrimas y las lamentaciones. Llegó el momento de unir nuestras manos con firmeza y dignidad y marchar en grandes batallones para reconquistar la fe y la confianza en el renacer de la nación y la patria que Duarte, Luperón, Manolo Tavares, Francisco Camaño, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez soñaron para nuestro país. No todo está perdido. Este es el momento de reflexionar sobre cómo reencontrarnos, cómo compartir y apoyarnos mediante el diálogo en cada momento. En el barrio, en el campo, en el centro de las ciudades, las familias deben reencontrarse y volver al pasado, recordando cómo conversábamos, cómo cruzábamos ideas y opiniones en busca de conclusiones. Es un momento estelar para reencontrarnos, ver qué malo hemos hecho, por qué camino tan diabólico hemos caminado o por qué océanos hemos navegado de forma volcánica. Es el momento de sentirnos seguros de sí mismo y saber que hay patria que debe de renacer como los sueños del ayer, como aquellos titanes que dieron su vida, derramaron su sangre en esta tierra para que nuestros hijos puedan respirar aire de libertad, aire de orgullo de sentirse dominicano, donde cada peso, cada centavo simbolice la respuesta de un medicamento, sea la expresión de la compra de una tiza, de un pizarrón, de buenos sueldos para nuestros maestros, que podamos llenar nuestros campos y barrios y ciudades de biblioteca, podamos llenarnos de libros y los libros sean nuestros aliados, nuestros compañeros al dormir y al despertar, nutrir nuestra mente de sabiduría como aquellos sabios del ayer y podamos caminar aportando ideas, siempre junto a un pueblo, abrazándonos a un pueblo y comprendiendo cada funcionario con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Espero tu despertar, hombre y mujer de mi pueblo. Hasta la próxima, si Dios quiere.